estas dos últimas expresiones a su vez las volvemos a considerar desde otro punto de vista. X mayúscula, que es OQ', dijimos, es la proyección de OP sobre el eje X. Es decir, que va a ser la medida del segmento OP por el coseno del ángulo comprendido, o sea, tita prima. De igual forma, I mayúscula, estamos considerando Q''P, es la proyección de P sobre el eje Y. No está trazado sobre Y, pero es la paralela. Es entonces la medida de OP considerando el cateto opuesto. Ahí entonces voy a considerar el triángulo OQP. En ese triángulo, X, que es igual a OQ, es OP por el coseno porque es adyacente, de esta suma, tita más tita prima. Es decir, que es igual a OP por coseno de la suma. Tengo entonces coseno de tita por coseno de tita prima. Menos OP, recordemos que es una distributiva, que multiplica seno de tita por seno de tita prima. Entonces, considerando esta relación OP por el coseno de tita prima, aquí OP por el coseno de tita prima, esto es X mayúscula. Y OP por el seno de tita prima es I mayúscula. En definitiva, X minúscula es igual a, tenemos X por coseno de tita menos I por seno de tita. Y ahí nos quedó el valor de la abscisa, entonces, cuando hay una rotación de ejes. Vuelvo a considerar acá, borro esto, para poder hallar el valor de I. Para hallar el valor de I, entonces, dijimos que es QP, en el mismo triángulo, ¿sí? I es igual a QP. Es entonces OP que multiplica al, ahora seno, de la suma tita más tita prima. Distributiva. OP multiplica seno de la suma. Es entonces seno de tita por coseno de tita prima más OP coseno de tita seno de tita prima. Considerando las expresiones anteriores, habíamos visto que OP por el coseno de tita prima es X, OP por el seno de tita prima es Y. Lo escribo entonces como Y es igual a X por seno de tita más Y por coseno de tita. Y aquí nos quedaron las expresiones para la rotación de ejes. Y hay una tercera posibilidad, y es que combine rotación y traslación. Es decir, que vamos a tener esto y además un sistema de ejes más, porque es combinación de las dos cosas. ¿Qué es lo que va a cambiar? Va a combinar de nuevo las expresiones que ya obtuvimos. Para la traslación era sumar H y sumar K, coordenadas del nuevo centro u origen. Y para la rotación es esto. O sea que cuando hay rotación y traslación sería toda esta expresión más H en el caso de X más K en el caso de Y. Se llama ecuación de una línea a una relación que cumplen únicamente las coordenadas de los puntos de esa línea. Es decir, una relación entre X e Y de cada uno de los puntos de esa línea y que ningún punto fuera de ella cumple esa relación. Nosotros vamos a tener entonces la ecuación de la recta, que es la primera línea que estamos por trabajar como ecuación. La ecuación de la recta entonces
Vamos a considerar los casos particulares primero. Tengo entonces el sistema siempre como referencia y considero a una recta paralela al eje Y. Si consideramos la recta paralela al eje Y y esta distancia es h, cada punto de esta recta va a tener distintas ordenadas, pero todos ellos tendrán el valor de la abscisa, que es h. Es decir, que para que un punto esté sobre esta recta, lo que tiene que cumplir, la condición que tiene que cumplir, es que la abscisa del mismo sea h. Y esta expresión, x igual a una constante, es la ecuación de esta recta que es paralela al eje Y. Particularmente cuando h valga 0, va a estar ubicado acá y va a ser la ecuación del eje Y directamente. El otro caso particular es que la recta sea paralela al eje X. Cuando la recta es paralela al eje X, llamando acá a este número que leemos acá. Ahora, la condición que cada uno de estos puntos de la recta tiene que cumplir es que el valor de Y sea igual a K. Y esta pasa a ser entonces la ecuación de esa recta paralela al eje X. De forma particular, cuando K valga 0, se tratará de la ecuación del eje X. Un tercer caso particular es cuando la recta pasa por el origen de coordenadas. A ver entonces la ubicación sería de esta forma. En este caso, la recta va a formar un ángulo alfa con el eje X y considero un punto P genérico. Decimos, cuando digo genérico, significa un punto que representa uno cualquiera sobre esa línea. Lo cual quiere decir que no estoy dando coordenadas puntuales, particularmente de este punto, sino que estoy diciendo X e Y en general. Si proyecto acá, ¿qué va a ocurrir acá? La tangente de alfa es, en este triángulo, cateto opuesto, que es el valor de Y, sobre el cateto adyacente, que es el valor de X. Recordemos que la tangente de alfa es la pendiente de la recta, es decir, que es M. Entonces, esto es igual a M. Si despejo, Y es igual a M por X. Y esta es entonces la ecuación de esta recta particular que pasa por el origen, siendo M la pendiente. Vamos al caso más general, y es que la recta no sea paralela a ninguno de los ejes y tampoco pase por el origen de coordenadas. Es decir, que en este caso va a contemplar todas las posibilidades anteriores para que podamos hallar su ecuación. Voy a tomar entonces a la recta así. Vamos a llamarle a esta distancia B. Si considero un sistema auxiliar de ejes, así como teníamos recién con la traslación, acá estaría el eje X y este es el eje Y. Si considero entonces ese sistema auxiliar, y acá tengo el ángulo alfa, que a su vez es este mismo.
Tengo entonces en el sistema X mayúscula o prima Y mayúscula, la ecuación de esa recta, por tratarse de este caso particular, es, cuidado porque es Y mayúscula, igual a M, pendiente, tangente de este ángulo alfa, por X. Ahora, hay una traslación entre este sistema y el primitivo. La traslación es que el origen O' tiene coordenadas. No hay desplazamiento en X y solo en Y, o sea que es 0, B. Entonces, recordando lo que dijimos antes, que X minúscula es igual a X, lo escribo, X minúscula es igual a X más H, borro acá para continuar con este desarrollo. De esta expresión, recordemos que H es 0, porque estos son HK de lo teórico anterior. O sea que X minúscula directamente es igual a X mayúscula. Y por otro lado, Y minúscula es Y mayúscula más K. Y K es B, o sea, Y más B. Si despejo Y mayúscula es igual a Y minúscula menos B. Voy a reemplazar tanto X como Y en esta ecuación que tenemos aquí. Primer miembro, Y mayúscula es Y menos B es igual a M por y X es directamente X minúscula. Despejo Y es igual a M por X más B. Y ahí nos quedó la ecuación de esa recta, que también ya es una expresión que conocemos. De nuevo estamos analizando cuál es el origen, cómo surgió esa ecuación. Recordemos los nombres. M es la pendiente de la recta y B es lo que llamamos ordenada al origen, o sea, la distancia hasta el origen, desde ese punto de intersección de la recta con el eje Y. En este caso, entonces, la ecuación que obtuvimos recibe el nombre de ecuación explícita de la recta, cuando está despejado Y. Bien, seguimos con las ecuaciones de la recta. Hay varias formas de expresiones de la ecuación de la recta. Entonces, voy a considerar otras particulares que necesitamos. Si nosotros partimos de la ecuación explícita nuevamente, Y igual a mx más b, y pasamos todo un mismo miembro igualando a 0, entonces nos va a quedar m por x menos y más b igual a 0. La ecuación que nos quedó es de primer grado en x e y. En general decimos que una ecuación de primer grado con dos variables tiene la forma a por x más b por y más c igual a 0. Entonces, en esta ecuación, si las comparamos, vemos que aparece a, que sería m, b, que es menos 1, y este p minúscula, que es c. Es decir que esta es la ecuación general de una recta. Explícita, como dijimos allá, acá aparece la ecuación general de la recta. A ver, una cuestión, la ecuación explícita está despejada ahí, y en la ecuación general está igualada a 0. Por convención, uno ordena con la variable x, con la variable y, término independiente, ¿no es cierto? Pero se trata de eso. Bueno, a partir de una ecuación general con esta forma, nos preguntamos si siempre la gráfica va a ser una recta. Esto es, nos dan acá, siendo a, b y c, números que no sé cuánto valen porque son generales. Si nosotros tenemos esta expresión y despejamos y, hagamos en dos pasos. B por y es igual a menos a por x menos c. Es decir, que y es igual a menos a sobre b por x menos c sobre b. Y le di la forma explícita. ¿Quién es quién? M entonces es menos a sobre b, y b, ordenada al origen, es menos c
sobre b. Es decir que toda recta siempre tiene una ecuación general de primer grado a dos variables y toda ecuación general de primer grado a dos variables siempre tiene por gráfica a una recta.